Claudia, Bueno, maletas listas, boletos listos, ¿qué más necesitamos? Pues yo tengo hambre. Hambre también. La ayudas, mole. Bueno, créeme que por hambre no vamos a quedar. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Pues yo recién llegada de Oaxaca. Ahora sí ¿Cómo que, te fue? Híjole, es que qué bonita ciudad. La verdad, la traigo en el corazón y les invito a todos a que el próximo fin se vayan o entre semana incluso. Sí. La verdad está bien fácil de llegar. Son 475 kilómetros desde la capital. Hay camiones excelentes que puedes subirte a tipo 11, 12 de la noche y llegas en la mañana 6, amanecer en Oaxaca. Y la verdad está muy cómodo, el camión muy bueno y bueno, obviamente hay el coche, el avión, se puede llegar de muchos modos y bueno, es realmente una ciudad inacabable. Yo justo me preguntaba cómo les voy a contar a los que no conocen Oaxaca. Por ejemplo. ¿Cómo lo resumes, no? ¿Cómo lo resumo? ¿Hay Pero mucho bueno, que ver entonces? Mucho que ver, es una ciudad realmente hermosa, además es protagonista de muchas novelas. Fíjate que Italo Calvino, el famoso autor italiano, era un enamorado del mole y escribió muchísimas palabras sobre eso. El señor Malcolm Lowry, un grandísimo escritor inglés, pues escribió esta novela Bajo el volcán, la escribió gran parte en Oaxaca. Y este fin de semana yo me di a recorrer, ahora sí que encontrar las huellas de algunos autores, incluso D.H. Lawrence con La serpiente emplumada, una gran novela, también pues tiene muchas referencias con el lugar. Y todo esto es porque en Oaxaca había un evento extraordinario que tiene una ventaja turística que ahora les voy a contar y que es una Feria Internacional del Libro. La Feria Internacional del Libro de Oaxaca es la edición número 36, sucede en el Zócalo de la capital, realmente es un evento muy popular. Este año el país invitado fue Chile, había más de 100 personas de Chile entre fotógrafos, escritores, gentes, poetas. Pero lo bonito de este evento es que casi todos los eventos no son nada más en el Zócalo. Ahí es la sede, pero hay muchas sedes alternas que están en los principales edificios. ¿No? Wow. Sí, y eso te provoca entonces que conozcas mejor la ciudad, que te traslades, ¿no? Enrique, es que finalmente no nada más vas a los eventos, vas a ver a todos estos importantes escritores, incluso conciertos, que va a haber uno muy importante este miércoles, sino que también conoces los lugares. Entonces no es nada más ir a un centro de exposición, como muchas veces sucede en otras ferias, como la de Guadalajara, sin desmerecer, pero la verdad es que esta feria es muy íntima y muy arquitectónica, porque vamos a ir a dar dentro del centro histórico casi todo, que es muy caminable, realmente todo es muy cercano. Entonces, puedes ir a dar a edificios muy importantes y que te van a dar una idea, sobre todo de lo que ha sido el movimiento artístico en Oaxaca. Yo creo que desde los años 30, por ahí, ahora sí que los años postrevolucionarios fueron muy importantes para desarrollar las artes en México. Y Oaxaca está en la delantera hoy, en vanguardia. ¿Ah, sí? Por ejemplo, tiene una de las editoriales más importantes nacionales, con Almadía, que hace unos libros divinos. Las portadas son de un grandísimo diseñador gráfico, Toledo, que ha impulsado muchísimo, el grandísimo maestro Francisco Toledo. Ha dado a esta feria, las preseas son de Toledo, imagínate tú. Entonces, bueno, realmente hay toda esta movimiento, esta muy vanguardista, muy joven y con mucha propuesta, ¿no? Entonces, tanto en la literatura, como en la música, como en las artes, como obviamente en la pintura y en la escultura, etcétera, ¿no? Claudia, entonces ya vemos que es como una cuna artística, definitivamente. Yo diría que sí. Oaxaca. Además del arte, ¿qué más podemos hacer? Bueno, comer delicioso, eso sin duda. La verdad es que yo me la pasé, comí todos los días mole en todas sus versiones. Mole delicioso. Pues yo no sé, tengo muy buen metabolismo, gracias a Dios, porque si no, bueno, mole blanco, mole amarillo, perdón, verde, rojo, obviamente el mole negro. ¡Qué delicia! Y bueno, las tlayudas. ¿Qué es tlayuda? Las tlayudas son estas tortillas grandotas, rellenas de frijol, pero también de tasajo, de cualquier cantidad, cecina, en fin, ¿no? Entonces, comes realmente delicioso. Hay muchísimos restaurantes, muchísima oferta. El mercado 20 de noviembre, para los que les gustan los mercados, bueno, los chapulines, cualquier cantidad de delicias. Cosas exóticas. Cosas exóticas, exacto. Es conocida por los manjares. Y bueno, pues por supuesto, para ir conociendo un poco más la ciudad, les quiero ir platicando, por ejemplo, de esta biblioteca pública Margarita Maza de Juárez, que fue una escuela primaria. No sé si tenemos imágenes, tal vez podamos verla. Bueno, pues es una biblioteca donde realmente ves un acervo increíble de todo lo que ha sucedido en Oaxaca. Bueno, tenemos más importante que nada realmente es el Centro Cultural Santo Domingo. Fíjate que el convento de Santo Domingo es uno de los principales, creo que esa es la biblioteca, pero bueno, me voy a ir saltando, ustedes ven las imágenes y esa es la biblioteca porque es un edificio del siglo XIX. Sin embargo, Santo Domingo, ahí lo tenemos en pantalla, realmente es parece que es
si no es el más grande, es uno de los más grandes de América. ¿Ah, sí? Centros de este tamaño, casi es desproporcionado incluso para la ciudad. Es más grande que la ciudad. Me dio la Sí, o impresión sea, de que la ciudad es inmensa entonces. no, al ver no, esto. la ciudad no es tan grande, pero fíjense qué grande es el convento, el patio, los diferentes patios que tiene, la iglesia. Y bueno, se inauguró como centro cultural, netamente cultural, con el Museo de la Cultura de Oaxaca, con la Biblioteca Fray Francisco de Burgoa, con la Hemeroteca Pública y el Jardín Histórico Etnobotánico. Todo en el mismo lugar, ahí está Santo Domingo. ¡Qué grande! Realmente es muy bonito, se inauguró en 1998, o sea, es muy reciente, entonces está prácticamente nuevo. Sí. Obviamente es un edificio del siglo XVI, pero restaurado con grandísimo tino y con grandísima... ¿Abierto todos los días? Yo creo que tiene algún día, no recuerdo ahora qué día es el que no se puede, pero sí, seguramente tendrá un día de descanso, pues para los que trabajan La ahí. arquitectura es impresionante. Pero es impresionante, es realmente un trabajo, además de restauración. Yo que soy arquitecta, pues quedó muy bonito realmente. Y bueno, así como eso tenemos lugar, miren ahí qué linda cúpula. Y bueno, tenemos lugares también como el Teatro Macedonio Alcalá, por ejemplo, dentro de otro tipo de arquitectura. Ahí lo tenemos en pantalla, fíjate que es del siglo XIX. A mí me llamó mucho la atención porque ahí se inauguró la feria y bueno, fue increíble porque leyó el poeta belleza. Raúl Zurita y ojalá y tengamos imágenes del interior. Fíjate que adentro decían, Mira. fíjate nada Wow. más. Y tú te puedes imaginar que hace mucho tiempo ahí había peleas de box. ¿De verdad? De verdad. ¿En este recinto? En este recinto había peleas. Me costó trabajo De creerlo. lujo, unas peleas de lujo Muy seguramente, elegantes, ¿no? elegantes. Pues mira, desde 1999 ya se destinó nada más a cosas culturales, porque realmente creo que sí, una pelea de box ahí como que no pega. Pero bueno, en algún momento cuando fue la desamortización de los bienes de la iglesia y todo lo que fue realmente la toma de, pues se dieron muchos edificios, cambiaron de uso y pues este edificio era usado más bien popularmente, ¿no? Si bien es un teatro elegante. Entonces, Claro. bueno, pues eso es uno de los lugares. También tenemos el Centro Fotográfico Álvarez Bravo, que fue la casa de Toledo. Fíjate que hay varias casas que fueron o donadas o hay una, ahora sí que sinergia bastante importante de este autor. Y mira, la vemos, tiene un patio divino. Obviamente acabé cagoteada por los pájaros porque están encima, es una cortina de estos árboles que crecen y que se integran a los edificios, pero bueno, la desventaja es que además de que están constantemente chillando, pues bueno, también... Dicen que también- son bendiciones. Pues Dicen que es dinero. Dicen que la gente dice eso para que no se sienta mal, pero está bien. No, me pues parece. yo no voy a ir al cielo, Ojalá estoy y bien sí. bendito, ¿no? O sea, acabé bien bendita, para decirlo como bien lo dice. Y bueno, pues son patios divinos casi todas las casas. Ahí vemos también en este centro fotográfico Álvarez Bravo. Vean qué lindos paredes llenas de estas ramas de árboles Oye, que crecen. ¿qué clima te tocó? ¿Estuvo Sí. rico? Delicioso. Fíjate que la Ciudad de México hacía un frío espantoso. Sí. Llegué allá y yo no sabía ya qué quitarme, porque la verdad es que hacía un calor. Estábamos hablando de 26, 28 grados, Muy bien. con el sol a pico, totalmente... Es que se antoja estar Mira, ahí en lo estas tenemos. terracitas que Se antoja mucho ¿no? los pórticos de la... Claro. pero mira, ahí tenemos el edificio de la Guelaguetza, que es una... Qué espectacular. Es un festejo que se lleva a cabo desde 1968, pero en el 2010 se inauguró no es un edificio, realmente es un escenario, es un, digamos, una Auditorio al aire libre. Sí. Y bueno, pues que ahora se está usando para muchas cosas, no nada más para la Guelaguetza. Pero creo que ya se nos fue el tiempo. Se nos fue el queridos. tiempo y nos quedamos Sí, con ganas muy de bien. conocer muchísimo más. Claudia, qué impresionante y qué buen viaje el que hiciste. Así es. así podemos es. ir a la feria, ¿no? Todavía el Claro, sábado. todavía el próximo fin de semana se pueden ir a la Feria del Libro, se las recomiendo muchísimo. Muchísimas Gracias, Claudia. gracias por este recorrido nosotros.